El general Eric Melgar Padilla no llegó a la Guardia de Honor. En su lugar, presentó una acción de amparo ante tribunales porque, dice él, goza de inmunidad. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Melgar Padilla. Pero antes, los dejo con la nota. Él puede... Nervioso y con respuestas escuetas, Luis Miguel Ralda, ministro de Defensa, dijo que desconoce el paradero del general Eric Melgar Padilla, quien huye de la justicia y se escuda en el cargo que ostenta, al punto de gozar de la figura de antejuicio en calidad de juez por presidir el tribunal militar. Bueno, inicialmente pues existe una distribución territorial de los tribunales militares y el comandante de la primera brigada de Policía Militar Guardia de Honor tiene competencia territorial en los tribunales militares. No, el fuero militar ya no existe, pero sí existen los tribunales militares, esta es ley positiva. No obstante, el tiempo es otro enemigo del comandante Melgar Padilla, porque al no presentarse a su puesto, ya se inició un proceso de deserción o de baja del ejército, según el Código Militar. Y él sabe que a partir de ahorita ya es objeto de sanciones disciplinarias. Si él no se presenta, él pues cumple delito de deserción, después de 2 listas de retreta. Entonces lo que procede es, además de darle baja, pues acusarlo del delito de deserción. De momento, el general y comandante de la Brigada Militar de la Guardia de Honor permanece prófugo de la justicia y el proceso de salida del ejército podría iniciar mañana a las 20 horas. Lo que sí le puedo decir es que él en este momento se encuentra faltando. Le puedo decir también que ya se emitió la orden de que se lleve a cabo la sanción que de acuerdo al reglamento de sanciones disciplinarias corresponde y que el tiempo pues está corriendo. El arraigo y orden de captura que pesa contra Melgar Padilla es por presuntamente ordenar una investigación paralela sobre el asesinato de su padre y que junto al exfiscal Ronnie López pudieron manipular pruebas y fabricar una red delictiva con testigos falsos, y el delito que se le endilga es obstrucción a la justicia. Bienvenido a Sin Filtro, noche de martes, este espacio de análisis de la noticia del día. Y bueno, SF Melgar Padilla, hablamos del general Eric Melgar Padilla, no llegó a la Guardia de Honor y hay toda una controversia en torno a su persona. Por eso usted puede enviar los comentarios y opiniones a la etiqueta SF Melgar Padilla. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompaña Alejandra Morales y Philip Chicola. Muy buenas noches ambos. Buenas noches, Ben. Buenas noches, Ben. ¿Creían ustedes que se iba a aparecer en la Guardia de Honor, que iba a llegar luego del descanso? Porque eso fue lo que dijo el ministro ayer, que no se pudo comunicar con el general Melgar. Pero ¿qué está pasando? Porque hay bastante confusión en cuanto a qué está sucediendo. Hay una orden de captura, él tiene que llegar, es prófugo aún, está en rebeldía. ¿Qué está pasando con la figura del general Philip? ¿Por dónde comenzamos a entender este caso? Bueno, bueno, podemos hablar del caso más adelante, porque el viernes, que fue la recepción de los expedientes del MP, pues nos enfocamos en ese tema y no necesariamente en el caso de manipuladores de justicia, que fue el que salió esa tarde. Incluso dieron la conferencia día sábado. Sí, y es más, ni hubo conferencia, realmente fue una especie de comunicado de prensa. Claro. Resumiendo la historia, el general de brigada y comandante de la Guardia de Honor, Eric Melgar Padilla, está siendo acusado de integrar una estructura que habría manipulado una investigación criminal en un caso del asesinato del padre de Melgar Padilla, y que pues el general Melgar Padilla junto al fiscal Ronnie López pues habrían coaccionado testigos, habían fabricado la existencia de una supuesta red criminal para desviar los verdaderos motivos del asesinato del padre de Melgar Padilla. Derivado de eso, pues el día viernes se autoriza y se ejecuta, porque fue el mismo día, para que miren que ya no solo se ejecutan órdenes de captura a las 6 de la mañana. También por la tarde. En la misma tarde se emitió las órdenes de captura. Se ejecutó las órdenes de captura contra el fiscal Ronnie López, 2 abogados más, y también se emite una orden de captura en contra del general Eric Melgar Padilla, comandante de la Guardia de Honor. El Ministerio Público, la fiscal general, toma una decisión, que es decir, miren, entrar a allanar la Guardia de Honor, ojo,
por ser un cuartel militar y dado que existe pues una estructura jerárquica en donde se le deben al comandante y en cualquier momento el comandante puede dar una orden de no dejarlos entrar o cualquier cosa. Y los soldados tendrían que obedecer, digamos. Hay un escenario de riesgo ahí. Claro. Entonces, para evitar el escenario de riesgo, la fiscal toma la decisión de enviar una carta al ministro de la Defensa para solicitarle que le ordene al general Melgar Padilla someterse a la jurisdicción del juzgado que emite la orden de captura. Eso es viernes en la tarde. En ese momento, el Ministerio de la Defensa dice pues, que va a acatar la solicitud, que va a ordenarle a Melgar Padilla presentarse ante el juzgado, que en teoría lo debía haber hecho el día lunes. Y dice el Ministerio de la Defensa, es que él ahorita está en descanso. Entonces, como está en descanso, pues digamos que... Anda afuera. Anda afuera, entonces no necesariamente yo puedo ejercer la jerarquía militar. Pero ese descanso, en teoría, vence o vencía el día de hoy a mediodía. Hoy resulta que el general Melgar Padilla presenta un amparo en contra de la orden de captura, aduciendo que él, por ser juez militar, goza de las mismas prerrogativas y privilegios que un juez de la jurisdicción civil. Pero ojo, no se presenta a la Guardia de Honor. Y no se presenta a la Guardia de Honor. Entonces, eso es lo que llama la atención, porque presenta el amparo, pero él no está en ningún lugar. Sí, presenta el recurso, manda al abogado, pero no aparece. ¿Y dónde está el general? Bueno, pero entonces digamos que se genera un caso, miren, como un caso de estudio es interesantísimo lo que está pasando aquí. Porque él empieza argumentando, digamos que uno de los ejes de su defensa es: yo gozo de derecho de antejuicio porque al ser juez militar me aplican los mismos privilegios y prerrogativas de un juez común, de un juez civil. Lo cual es un tema que creo que da para una discusión bastante interesante sobre la jerarquía constitucional de los tribunales militares y si es cierto esa hipótesis de que gozan de las mismas prerrogativas. Por donde lo querramos ver, en ningún lugar de la Constitución Política de la República de Guatemala, ni en la ley del organismo judicial, se le reconocen a los tribunales militares, a los jueces militares, los mismos prerrogativas y privilegios de los jueces ordinarios, primero. Segundo, la jurisdicción militar es una jurisdicción privativa específica. ¿Qué quiere decir eso? Que solo aplica para juzgar a miembros del Ejército de Guatemala en la comisión de delitos relacionados con su participación dentro del Ejército de Guatemala. Es decir, si un soldado roba, está sujeto a la jurisdicción ordinaria. Pero si un soldado abandona la tropa, desierta en tiempos de guerra, se insubordina frente al comandante, ahí sí responde la jurisdicción militar. Es decir, es una jurisdicción especial para juzgar delitos y faltas que ocurren o que las cometen miembros de la institución armada en el marco de sus responsabilidades como militares. En ningún lugar del andamiaje jurídico del Estado de Guatemala se le reconoce a esos jueces militares las mismas prerrogativas y privilegios que el juez ordinario. Claro. Entonces, por ende, se asume que el Melgar Padilla, a pesar de que es juez militar, no goza del derecho de antejuicio que sí lo tiene un juez ordinario. Ahora, pero el mensaje, Alejandra, pareciera como que están presentando acciones legales para no enfrentar esta situación, este caso de manipuladores de la justicia. Aún hay un plazo para mañana a las 20 horas de la noche para que él pues aparezca en la Guardia de Honor, se sepa dónde está. De momento, ya lo escuchaba usted, el ministro dice, inician las acciones disciplinarias. ¿Qué mensajes se está mandando acá? El problema que veo yo en esta situación en particular y el caso de pues el señor Melgar Padilla es que él se ha colocado en una posición en este momento en la cual va a tener que rendir cuentas a dos instituciones. Va a tener que rendir cuentas ante el ejército si incurre en alguna falta, digamos, si se cumpliera este paso fatal de las 8 de la noche del día de mañana y él siguiera sin presentarse en la Guardia de Honor, pues entonces ya entraría en desacato, como muy bien lo expresaba el ministro de la Defensa, y eso le abriría un caso dentro de la propia institución militar. Por aparte, y que creo que esto es importante que entienda la gente, y yo no veo que haya mucha discusión o que debería existir mucha discusión
alrededor del argumento pues que el señor Melgar Padilla presenta para justificar o tratar de modificar la decisión de girarle orden de captura al decir yo gozo de derecho ante juicio. Primero que nada por el argumento que ya exponía Philip. En ninguna parte de la Constitución Política de la República, ni siquiera en la ley específica, digamos, que tendría que tratar este tema, que es la ley en materia de antejuicio, se le reconoce ese beneficio, se le reconoce ese derecho a los jueces militares o a las personas que están dentro de los tribunales militares. En ninguna parte dice que o se le reconoce ese derecho. La única excepción que se hace en la Constitución y que ahí sí se puntualiza muy bien es que los tribunales militares no podrán conocer casos de civiles, pero en ninguna parte dice y los tribunales de civiles no pueden conocer los casos de los militares, es decir, se complementan, no se excluyen. La comparación que yo hacía fuera de la cámara es estas normas que se aplican dentro de la institución del ejército, si creemos en la jerarquía que existe ya de las normas guatemaltecas y entendiendo que en el tope, al tope de todas estas normas se encuentra la Constitución Política de la República, debemos comprender también que la norma que se aplica dentro de la institución del ejército es más como un reglamento que se puede aplicar, por poner el ejemplo más sencillo, dentro de una empresa privada. Claro. Dentro de una empresa privada pues se respetan las normas que ya están establecidas y que son de carácter privado y que se aplican únicamente en dicha entidad. ¿Alguna asociación, por ejemplo? Es distinto cometer una violación a los derechos o libertades de otros civiles o cometer algún tipo de delito ya que deba de ser conocido por un tribunal de justicia de los del país, porque esas ya son faltas que se cometen como ciudadano y no se puede verdaderamente el señor Melgar Padilla blindar o excusar y tratar, como se ha puesto tan de moda el amparo, tratar de aprovecharse de este recurso y decir, a mí no me pueden capturar, a mí no me pueden tocar, yo estoy protegido por la ley, porque en realidad no hay ninguna ley que lo proteja en ese sentido. Ahora, ya podemos hablar de un general Eric Melgar Padilla prófugo de la justicia en este momento. Hay quienes dicen que no hay necesidad de declararlo, pero al presentar esta acción, digamos, este amparo en donde él está justificando el hecho de que, según sus abogados, él goza de inmunidad, ¿le da un tiempo de espera, Philip, para enfrentarse a la justicia? Bueno, en teoría el amparo se tiene que resolver en las siguientes 48 horas después, por lo menos el provisional, después de haber sido interpuesto. Y lo más seguro, porque yo honestamente, por mucho que yo he estado consultando expertos, no solo tratándole de dar la vuelta y todo, no solo en materia de derecho constitucional, sino también expertos en materia de derecho militar, digamos que una gran conclusión que se extrae de esto es que el derecho de antejuicio no es análogo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la Constitución y la ley en materia de antejuicio o leyes específicas, como ocurre con la ley electoral y de partidos políticos, taxativamente establece quiénes o qué funcionarios son sujetos de la protección del antejuicio. Si yo no estoy dentro de esa lista de forma directa, no se puede argumentar que porque yo soy de un rango similar a otro funcionario que sí goza de ese derecho, a mí me debería aplicar el mismo. Eso no es así, el derecho de antejuicio no es análogo, es bastante expreso quién tiene y quién no tiene derecho de antejuicio. Entonces, habiendo dicho eso, pareciera entonces que la sala de apelaciones que va a conocer ese amparo lo debiera tendría que resolver en esa vía. Lo tiene que rechazar. Ahora, tal vez lo que sería también importante agregar, pues, de lo que ha mencionado Philip, es que para todos los funcionarios que cuentan con derecho de antejuicio, existe ya en la ley de materia de antejuicio un proceso definido acerca de, en caso se presentara un antejuicio en contra de estos funcionarios, cómo se lleva a cabo, qué institución conoce, si conoce el Congreso de la República, si conoce una sala de apelaciones, quién se convierte en juez pesquisidor o si hay una comisión pesquisidora. Todo ese proceso, como no existe tal cosa como derecho de antejuicio para un juez militar, no existe tampoco ese proceso. Si la sala en algún momento, y que esto sería un total sinsentido, así que no creo que vaya a ocurrir,
llegar a determinar que procede el recurso presentado por el señor Eric Melgar Padilla y dijera sí goza de derecho de antejuicio, lo único que se me ocurre que puede pasar es que se le aplicara el mismo proceso que se aplica a un magistrado de Corte Suprema de Justicia. Pero, otra vez, sería tratar de estirar demasiado la ley y llevarla al punto del absurdo solo para adaptar la ley al caso hipotético que el señor estaba planteando. Bueno, vamos al primer corte de la noche, la etiqueta SF Melgar Padilla. Volvemos más de este tema al regresar. Cuando fue modificado el artículo 39 de los tribunales militares, precisamente una de las razones que se esgrimieron y que venían atadas de los acuerdos de paz fue que los militares no se refugiaran, digamos, en el fuero militar para ser juzgados por delitos de persecución pública. En el caso de que no se presente en las próximas 48 o 72 horas, hay dos opciones. Una es la deserción militar y la otra es el incumplimiento de deberes. El tema es, digamos, cómo se maneja desde la autoridad superior, porque en ambos casos, digamos, se pierde, digamos, todos los derechos que se tienen. Estar en cuadros móviles significa que después de 2 años de estar en cuadros móviles, si no ha resuelto su situación, automáticamente causa baja del ejército, porque así dice la ley. Eran las declaraciones del coronel Mario Mérida respecto a este tema del fuero militar. Él habla, incluso menciona que en tiempos de las negociaciones de los acuerdos de paz se modificaron este tipo de prerrogativas para que ningún militar se refugiara en este fuero militar. También habla de las posibilidades o los escenarios que podría enfrentar el general Melgar Padilla, sanciones o ser declarado desertor. Alejandra. Sí, Ben, yo creo que hay una reflexión importante que hacer cuando examinamos el caso del coronel Melgar Padilla, porque llama mucho la atención que el día de hoy, y este caso ejemplifica muy bien la forma en que se quiere malutilizar o se ha entendido erróneamente para qué fue creado en realidad este derecho de antejuicio o por qué se les concede, por qué se les da a funcionarios públicos de cierto rango este derecho, por qué se les otorga la inmunidad. Y había una reflexión importante que ya hacía una de las personas que está interactuando a través de las redes sociales acerca de que este derecho lo que pretende proteger es el cargo y no a la persona. Y creo que ahí está el verdadero espíritu de la norma y de lo que encierra el derecho de antejuicio y por qué hoy sienta un precedente tan negativo lo que está ocurriendo con el señor Melgar Padilla. Porque lo que quiere decir esto entonces es que los funcionarios públicos en Guatemala, muchos de ellos, ven o entienden el antejuicio como un blindaje, como personal, una protección personal para aquellos delitos que puedan llegarse a cometer y para librarme de que a las 6 ya sea a las 6 de la mañana o a las 4 de la tarde, el MP me llegue a capturar y me saque esposado y salga yo en las noticias y me pase lo mismo que le ha pasado a todos los que no están contando con este privilegio. Entonces yo me blindo, yo me guardo y yo me escudo en el derecho de antejuicio, cuando en realidad el derecho de antejuicio lo único que pretende es cuidar a las instituciones. Es trágico ver a una persona que goce de esta garantía salir esposado porque el desgaste necesariamente lo lleva a la institución, y eso lo podemos observar en los comentarios del día de hoy. A pesar de que ni siquiera tiene derecho a antejuicio, como podemos interpretar fácilmente que el recurso que se presenta se utiliza para tratarse de blindar y no ser llevado ante la justicia por los delitos que el día de hoy se le imputan, entonces
el desgaste principal no solo lo sufre esta persona, sino también lo sufre la institución del ejército, que hoy es foco de cientos de críticas que se reciben por parte de miles de personas por una mala actuación de un mal miembro. Sí. Hay otra, miren, hay otra línea de por donde incluso podemos ver esta discusión. Si nos vamos al artículo 203 de la Constitución, establece que, tercer párrafo, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Pero se entiende que el tribunal o el órgano jurisdiccional del cual emana la potestad de impartir jurisdicción es la Corte Suprema de Justicia. Nos vamos al artículo 206 y el artículo 206 habla del derecho de antejuicio para magistrados y jueces. Los magistrados y jueces gozarán del derecho de antejuicio de la forma que lo determine la ley. ¿Cuál ley? La ley en materia de antejuicio, que es un decreto del año 2002. En ningún momento los tribunales militares son designados por la Corte Suprema de Justicia, el órgano que ejerce la exclusividad absoluta de la función jurisdiccional. O sea, los tribunales militares son tribunales privativos, de jurisdicción privativa. O sea, su jurisdicción no emana de la Corte Suprema de Justicia. Que puede, a ver, hay quienes dicen, no, pero es que los tribunales militares están reconocidos en el Código Militar. Sí, tiene toda la razón. Pero el Código Militar, recordemos, es un marco legal que data del año de 1878. La ley en materia de antejuicio es del año 2002, la Constitución Política de la República es del año 1985 y bajo el principio que ley posterior deroga de ley anterior o que los principios de una ley posterior aplican por sobre los principios de la ley anterior, entonces se entiende que los únicos jueces y magistrados que gozan de la facultad del derecho de antejuicio, a menos que esté taxativamente establecido en la ley, son aquellos cuyo nombramiento proviene directamente de la Corte Suprema de Justicia. Y al no ser los tribunales militares designados por la Corte Suprema de Justicia, no se les puede reconocer la misma categoría que los tribunales ordinarios. Por ende, el juez militar que puede impartir jurisdicción en el ámbito privativo de la justicia militar no goza de los mismos privilegios e inmunidades de los que sí goza un juez que es designado por la Corte Suprema de Justicia. Si aplicáramos el supuesto de la tesis Melgar Padilla, entonces, por ejemplo, un árbitro de un arbitraje privado podría argumentar que como él está pues resolviendo un tema, podría estar sujeto al beneficio del antejuicio. O sea, así es de ilógico el argumento. Y luego hay, digamos que otro digamos que efecto circular en la estrategia de Melgar Padilla. Porque Melgar Padilla, al no presentarse a la Guardia de Honor, ahí sí está incumpliendo la jurisdicción militar, porque él está desertando de su cargo. ¿Y cómo quedaría entonces? Porque entonces, no solo es juez militar, sino que también ahora tiene ya roces y problemas con la y además ya es prófugo de la justicia. La deserción, mire, pues, para un miembro de las Fuerzas Armadas, no presentarse a su cuartel en momentos de servicio es sujeto de la persecución por el delito de deserción. La deserción no solo acarrea una pena, sino que acarrea también una sanción de que se le dé de baja del ejército. Entonces, si procede entonces el caso de declarársele desertor, a él se le tiene que dar de baja. Entonces, por ende, al dársele de baja, dejaría de ser juez militar. Entonces, por ende, su mismo argumento se cae. O sea, si él estuviera hoy sentado en la Guardia de Honor diciendo, yo soy juez militar, no me puede venir a traer, él estaría defendiendo una posición. Pero él básicamente, al no presentarse y al ser sujeto de la deserción, solito se está disparando en el pie, porque entonces el proceso de deserción tiene que caminar en su contra, se le tiene que dar de baja y por ende deja de ser juez. Algunos dirían que entonces solo está ganando tiempo con esto. Ese es el punto de lo que está ocurriendo. Ganando 48 horas antes de que esto suceda. ¿Qué pasa con el entorno
al caso manipuladores de la justicia, con esto que estamos viendo lunes, martes, las declaraciones del ministro de la Defensa ayer no eran muy claras, él decía no me he podido comunicar con el general Melgar Padilla. ¿Qué va a pasar con el caso? Pareciera que se refuerza entonces que sí hay algo que investigar a profundidad en el caso y una manipulación que hay que llegar hasta la verdad en qué sucedió con el exfiscal Ronnie López. Esto llega a complementar entonces que sí estamos ante un caso que debe ponérsele mucho ojo, Alejandra. Sí, pero creo que también hay un tanto de ironía en el caso porque el nombre del caso lo dice todo, manipuladores de justicia. El día de hoy vemos al señor Eric Melgar Padilla retorciendo de cualquier forma la ley y la justicia con tal de blindarse y poder salir impune de los delitos que el día de hoy, por los cuales el día de hoy se le señala. Que es importante y que creo que vale la pena retomar la reflexión. Hay un desgaste de doble vía, creo yo. El desgaste primordial que presenta este caso al cual en realidad pues no se le hizo tanto ruido, como ya lo mencionaba Philip. La captura, las órdenes de captura se ejecutan en una hora no usual, una hora bastante inusual a lo que estamos acostumbrados a ver los que amanecemos prendidos del celular para ver no fue a las 6 de la mañana. Tenemos a cualquier día de CICIG. Se lleva en una hora bastante inusual, pero viene a señalar una vez más que existen aún problemas que son estructurales y no solo de personas que deben de ser tratados dentro del propio órgano de justicia. Pero el coronel Melgar Padilla lo lleva a una nueva dimensión en donde nos demuestra también que existen vicios parecidos a los del sistema de justicia y quizás aún peores dentro de una institución en donde se supone que por su naturaleza las normas se respetan muchísimo más, porque hay toda una cultura de servicio, hay toda una cultura de vocación para servir a la patria, y viene una persona de esta misma institución queriendo modificar y retorcer las normas dentro del ejército para favorecerse y blindarse. Eso, desde mi punto de vista, sienta un precedente muy negativo, que no deja en realidad muchísima claridad acerca de cuáles son los siguientes pasos y solo deja pensar lo que se quiere lograr aquí es ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Es lo que no sabemos, porque el tiempo en este momento verdaderamente apremia la postura del coronel. Si no llega a entregarse a las 8, pues habrá violado, ya habrá desobedecido normas del ejército, ya ha desobedecido normas también que nos regulan a todos los ciudadanos, y además se demuestra una debilidad bastante fuerte dentro de la propia institución militar, pues, y esto creo que lo puede decir cualquier persona que conozca mejor que yo del ejército. Yo en realidad conozco lo que sé de mi familia militar, pero cualquier persona que conozca lo que ocurre adentro del ejército, creo que no va a poder ser ciega y se va a dar cuenta rápidamente que lo que el señor está haciendo, lo que está diciendo el ministro de la Defensa, parece un sinsentido. Yo no puedo creer que ellos hayan perdido cualquier vía de comunicación cuando existen rangos militares, cuando hay una jerarquía que se respeta y cuando no puede desaparecer de la faz de la tierra a esa persona. ¿Podemos señalar responsabilidad de parte del ministro de la Defensa y también de parte del presidente Jimmy Morales en alguno de estos puntos? De eso vamos a hablar al regresar. Vamos a un corte. SF Melgar Padilla, volvemos. Ya hay un desastre. Solamente giramos instrucciones y órdenes, no recomendaciones. Pero hoy estamos acá viendo el tema de la inauguración de un centro de salud que, gracias a Dios, se ha podido realizar durante los últimos 12 meses, sí, 18 meses. El año 2017. ¿El presidente le giró instrucciones entonces al ministro de la Defensa, en el caso en general? Por supuesto, mi querido amigo, eso es lo que manda la Corte y eso es lo que se hizo. Pero por lo visto a usted no le interesa el desarrollo de San Marcos.
Yo le estoy preguntando. No, por eso yo le estoy tratando de decir que a usted no le interesa el desarrollo de San Marcos, porque estamos viendo acá cosas que realmente importan a la población de San Marcos. Así respondió el presidente Jimmy Morales a los colegas cuando le preguntaron sobre el caso del general Melgar Padilla y, digamos, las instrucciones que recibió de parte del ministro de la Defensa, el general Ralda. Como ustedes vieron, esa fue la forma que reaccionó el presidente y yo lo decía antes del corte, ¿qué pasa con la responsabilidad del ministro y también del mandatario Philip? Bueno, en primera instancia, yo creo que... Es una papa caliente sí, que le llegó. Pero digamos que en primera instancia a quien lo coloca en una posición bastante complicada es al ministro. Porque, miren, y aquí fíjense que este caso da para una discusión muy profunda y para atender otras reflexiones que surgen en otros casos. Porque, a ver, aquí había una orden de captura vigente. Y esa orden es una orden judicial que las fuerzas de seguridad están obligadas a cumplir. O sea, la policía, en ese caso, hubiese estado obligada a entrar por la fuerza a la guardia de honor. Aquí lo que pasa es que, como les digo, hay una consideración de que ese es un escenario de riesgo. Entonces, la consideración sobre ese escenario de riesgo... Es que lo llaman. Es decir, bueno, ministro de la Defensa, como superior jerárquico del señor Melgar Padilla, el general Melgar Padilla, y dado que el Ejército de Guatemala es una institución jerárquica, obediente y no deliberante, le pido a usted que, acatando lo resuelto por un juzgado, le ordene a su subordinado que se presente entonces a cumplir con lo requerido por el juzgado ordinario. Entonces realmente es al ministro de la Defensa al que le están diciendo ejerza autoridad. Vaya a decirle. Ejerza autoridad de ordenarle al general que se presente ante la justicia. Entonces, cuando se da todo eso es que no aparece, es que no me contesta el teléfono. Esto es desacato. Miren, el ejército es una institución que se rige por principios jerárquicos de autoridad. El ministro, si le ordenó a Melgar Padilla que se presente y Melgar Padilla no aparece, ahí hay un desacato. Y eso es una falta gravísima en cualquier ejército. Entonces, digamos que también esto pone en mal el funcionamiento de una institución que uno de sus principios fundamentales es que las órdenes y la superioridad jerárquica se acatan. Punto. Entonces, el hecho de que el general no aparezca y que ande con este jueguito que yo tiro el amparo, no. O sea, de entrada, esto pone, como les digo, genera una crisis de verticalidad de mando. Porque ahora, ¿qué autoridad tiene el ministro? ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda Ralda? ¿Cómo queda el ministro Ralda? Y creo que ahí la actitud del ministro tal vez ha sido un poco equivocada, o las declaraciones de hoy en realidad me parecen desafortunadas, porque la actitud que debió haber adoptado es precisamente la que dice Philip. El ejército es una institución en la cual la jerarquía es uno de los principios más importantes y que lo respeta el militar de menor hasta el de mayor rango, y lo conocen y saben que es un principio vital de la institución. El hecho de que el señor Melgar Padilla lo esté violando este principio el día de hoy, esté faltando a esa norma el día de hoy, es verdaderamente grave. Y es aún peor ver al jefe de la institución, que en este caso sería el ministro de la Defensa, tratando de justificar con excusas pues en realidad bastante pobres, como decir no nos ha contestado el teléfono, tratar de justificar esa actitud cuando la posición que debería de mantener la institución es la de desligarse absolutamente de la persona y decir se le va a abrir un proceso dentro de los tribunales militares por haber desobedecido las normas que en esta institución se aplican, y la institución en este momento se desliga de toda conducta y actitud pues que el militar puede estar cometiendo, pues no es representativa de los valores de la institución tampoco, todo lo contrario hace, y en realidad se lleva muchísimo desgaste, que creo que es lo más trágico de este caso, porque este caso no tuvo que haber alcanzado a la institución del ejército, pero el señor Melgar Padilla hizo que la alcanzara. A la institución castrense. Un poco para ejemplificar mejor, ¿por qué el ejército es una institución que por definición requiere de un mecanismo de autoridad jerárquica? Porque al ser la institución que se va a encargar de proteger la seguridad del Estado,
y de ser el portador de la capacidad de fuego del Estado, o de ir a la guerra, que digamos que era la lógica tradicional de los ejércitos, se entendía que para hacer un buen uso del poder coercitivo de la fuerza, se necesitaba integrar una fuerza verticalizada en donde se acataran órdenes. Entonces, línea de mando. Sí, a donde había unidad de mando, donde había disciplina, jerarquía, etcétera, etcétera. Entonces eso implica que si el comandante de batallón le ordena a su tropa, tomen el castillo, saludo 1, atención 2. Conforme pues hemos entrado en un periodo de paz a nivel mundial, pues el ejemplo se vuelve menos extremo. Pero el principio de cumplimiento, de acatar las órdenes y del respeto de la jerarquía se mantiene. Entonces, si el ministro de la Defensa le ordena al general, preséntese ante los tribunales y no aparece, eso es como que el soldado de tropa, a la hora de que le ordenen tomar el castillo, diga, ¿sabes qué? Mejor no. Y que esa es la disciplina que muchos ciudadanos adulan y que muchos ciudadanos celebran de la institución militar, pues, cuando hablan de, por favor, saquen nuevamente al ejército a las calles. Es que confiamos más en el ejército que en la propia policía, esa obediencia. Porque se sabe que esa obediencia existe y esta es una violación absoluta de ese principio. Un ejército sin disciplina pierde su razón de ser. Un ejército donde no se acatan las órdenes de los superiores jerárquicos pierde su razón de ser. O sea, es que esto es lo crítico. Con mayor razón, el ministro de la Defensa, bajo ninguna circunstancia, mucho menos el presidente, que la actitud que adopta al responderle al periodista es esta misma actitud a la defensiva, etcétera. Yo no estaría defendiendo jamás en la vida a una persona que está desobedeciendo de esa forma y que me está generando esas externalidades absolutamente negativas a la credibilidad y a la institución que yo represento. Ahora, ¿podemos entender, digamos, esa respuesta del presidente Morales a los colegas al no querer referirse directamente al general Melgar Padilla? Lo podemos analizar desde otra óptica. Regresamos al año pasado, Philip, Alejandra, cuando se hablaba de la famosa juntita, porque esto no está desconectado del diputado en el Congreso de la República. ¿Y cómo llegó el diputado Melgar Padilla también al hemiciclo? Es que esta es la... Miren, a ver... esto no está aislado. Sin emitir un juicio, claro, directamente. Pero digamos que cuando empezamos a sumar variables, las cosas no huelen bien. Porque primero pasa esto, o sea, que resulta que se está violando el principio de la jerarquía y de la autoridad del ejército, porque el señor no aparece, ¿va? Su jefe le dijo, llegue y no ha llegado. Estamos asumiendo que sí, ¿va? Pero si el ministro le ordenó, preséntese ante el Tribunal de Justicia, y ya pasaron 48 horas y el señor no lo ha hecho, hay un problema de insubordinación. Problema, 1. Pero 2, resulta que Herbert Armando Melgar Padilla se llega al Congreso de la República en aquel movimiento extraño, cuando surge aquella investigación de una supuesta estructura de vigilancia, de espionaje, que operaba en las AAS, un poco con influencia de gente de la Juntita, y que de la noche a la mañana se toma una decisión que el diputado Alcider Arias renuncia al cargo y que su suplente tenía que llegar, que era el diputado Herbert Armando Melgar Padilla. Raro sonó en aquella ocasión. Y digamos que ahí, a ver, y en un contexto en donde el Ministerio Público estaba investigando sobre esas denuncias, aparecía un movimiento para proteger o, mejor dicho, darle el derecho de antejuicio a una persona que cercana al poder y que podría entonces estar sujeto a una investigación. Que ha sido una práctica un tanto usual del oficialismo también. Blindar con antejuicio a los cuates. ¿Cómo era? Para mis amigos los privilegios, para mis enemigos la ley. Puro Porfirio Díaz, parece aquí. Pero, a ver, entonces resulta que el hermano de Herbert Armando Melgar Padilla se ve involucrado en este caso. Y que entonces ahora resulta que yo tengo insubordinación en el ejército porque el señor no cumple la orden. O sea, otra vez, o sea, no emitamos el juicio de valor tajante, pero las cosas no huelen mal. O sea, el movimiento del hermano para que suba al Congreso, ahora el otro hermano, pues que no aparece, hay insubordinación en el ejército. ¿Me entienden? O sea, ¿cómo no entrar en una duda razonable de que puede existir una dinámica para proteger a los señores? O
sea, cuando... O sea, no quiero concluir en eso. Digamos que no estamos llegando a eso. Pero hay indicios. Que yo miro los dos casos, el de Eric, el general, y el de General Armando, el diputado. Los dos hay cosas raras. Hay movimientos extraños, digamos, para evitar alguna investigación. Y es que si nos referimos al caso Manipuladores de la Justicia, nos recordamos que esto no es nuevo. Hace meses comenzaron a salir detalles de la investigación y el mismo diputado Melgar Padilla pues incluso sacó un video en donde él acusó que el Ministerio Público lo estaba tratando de chantajear. En aquel entonces era un contexto de reformas constitucionales, entonces la narrativa era que buscaban presionarlo para que avanzaran las reformas en el Pleno del Congreso. ¿Qué va a pasar con esa narrativa ahora, con lo que está sucediendo con el hermano, con el tema del ejército? ¿Aún falta? Bueno, hay que esperar mañana a las 20 horas qué sucede, porque entonces si se da la fuga, pues ya tiene dos frentes abiertos, ya lo mencionaba Alejandra, ¿no? Yo creo que la narrativa sola se ha ido destruyendo poco a poco porque cada vez más, y sobre todo porque no han sido muy cuidadosos al elegir a las personas que pueden adherirse o no a esta narrativa, en realidad no ha existido esa sutileza de decir, bueno, tal vez esta categoría de delito no lo vamos a dejar que use el mismo discurso que nosotros, porque también qué vergüenza, sino que han buscado cantidad y no verdaderamente calidad, y eso necesariamente ha terminado debilitando esta narrativa que habla también de persecución selectiva, de que puede existir algún tipo de agenda ideológica en el trabajo que se está haciendo en materia de depuración del sistema y lucha anticorrupción. Creo que los propios personajes, este tipo de personajes, han ido abonando a la narrativa opuesta, a la narrativa de no hay algo de razón en la lucha en contra de la corrupción. Existen verdaderos delitos, existe verdadero descaro, diría yo, que es lo que ha quedado demostrado en estos casos, y una buena práctica que tal vez podría replicarse, no porque sea el partido ideal, ni tampoco el mejor de los ejemplos, pero tal vez sí le convendría, señor presidente, voltear a ver un poco la estrategia que hemos criticado también en este lugar, pero que creo que sí sería buena a utilizar ahorita, la estrategia utilizada por la UNE cada vez que se ha presentado pues un caso en contra de alguno de sus miembros o exmiembros, de decir, nos desentendemos absolutamente de la organización. Que también lo hacen con gran descaro, según nosotros, este era un niño de primera comunión y resulta que le gustaba robar y resulta que le gustaban así más o menos las mafias dentro del sistema. Presidente, con un poco más de sutileza y de más razón, deslíguese también de este tipo de personajes y no se lleve adicionalmente al desgaste que ya tiene, el desgaste que esas figuras le llevan también a su institución. Vamos a la pausa y al regresar hablamos de ese antejuicio contra Orlando Blanco. ¿Qué pasa en el caso de la UNE? Volvemos luego del corte. Yo creo que hay que esperar la finalización del trámite del expediente. Hoy sube a Corte Suprema de Justicia. Yo lo único que esperaría es que el expediente sea tratado con objetividad por parte de los magistrados. Nosotros presentamos las pruebas correspondientes de descargo. Básicamente la imputación del Ministerio Público es que no se hizo un registro de una donación de horas de vuelo. Sin embargo, nosotros le presentamos al juez pesquisidor y ahora obra en el expediente correspondiente que nosotros hicimos el registro de la actividad de la donación. Regresamos al Sin Filtro. Eran las declaraciones del diputado Orlando Blanco respecto a esto que recomendó el juez pesquisidor de no retirarle la inmunidad. Parece que los jueces están en esa tónica. No, está bien así que se quede. ¿Qué está sucediendo con los antejuicios? Bueno, interesante porque digamos que ya es tercer juez pesquisidor consecutivo que recomienda no retirar la inmunidad. Pasó con el juez pesquisidor del diputado Diate. La jueza Judith Secaida con el alcalde Álvaro Arzú y ahora el juez pesquisidor del caso Orlando Blanco. Recordemos solo un par de datos. A ver. Primero, la resolución, o mejor dicho, la recomendación, el informe del juez pesquisidor no necesariamente es vinculante. Es una recomendación, digamos. Es una recomendación. Entonces, por ejemplo,
Ya vimos que con el caso de Villate, el juez recomendó no retirar el antejuicio, la Corte Suprema de Justicia procedió a retirárselo. Está a la espera de ver qué ocurre con la Sala Tercera de Apelaciones y el caso de Álvaro Arzú. En el caso del diputado Orlando Blanco es la Corte Suprema de Justicia. Y uno pensaría entonces que la cosa va a ir muy parecida al caso del diputado Villate. Exacto, es que miren, porque realmente, a ver, el antejuicio, o al momento de evaluar si retirar o no el derecho de antejuicio, realmente no se entra a conocer la sustancia de la denuncia, sino que al momento de evaluar si se retira o no la inmunidad, el juez pesquisidor y el órgano que tiene la competencia para decidir si retira o no la inmunidad, básicamente tiene que entrar a evaluar primero si existen indicios racionales para suponer la existencia de un delito. Dos, si la presentación de la denuncia tiene algún motivo espurio, político y demás. Tres, si la denuncia no está sustentada. O sea, en ningún momento se hace una calificación del contenido. Claro. Entonces, por ejemplo, es como un filtro. Sí, viene, o sea, es un filtro que básicamente lo que busca es evitar que haya denuncias espurias contra funcionarios. Esa es la idea del antejuicio. Entonces, por ejemplo, cuando el diputado Blanco dice, bueno, es que esto era un asunto de una donación que no quedó registrada, pero que después se evidenció que sí, que fue un error administrativo y demás, eso no se conoce en el antejuicio. O sea, eso es materia ya jurisdiccional. O sea, el antejuicio lo único que tiene que evaluar aquí es la denuncia motivada políticamente. ¿Es una denuncia espuria? ¿Sí o no? Eso es lo que... Causa. O sea, esa es la parte, miren, esa es la parte que creo que nos cuesta interiorizar sobre el derecho de antejuicio. O sea, el derecho de antejuicio no es juzgar a la persona, porque le retiren el antejuicio no lo están declarando condenando. Culpable. Dos, porque ese debate también yo lo miro mucho con el caso del alcalde Álvaro Arzú. Que le retiren el antejuicio tampoco no es sinónimo de que lo van a capturar al día siguiente. Tenemos el caso, por ejemplo, del magistrado, ¿no? El de Vladimir Aguilar. A Vladimir Aguilar le levantan el antejuicio. Bueno, no, en realidad él renuncia. O sea, a él le dan una solicitud de antejuicio. Él renuncia, o sea, en ese momento él pierde el antejuicio. Eso fue que mediados del 2016 y a estas alturas del partido, pues no hay nada. O sea, el antejuicio solo, recuerden, o sea, pueden existir de diferentes tipos, por ejemplo, como Otto Pérez, que la investigación circunstancial terminó generando evidencia para pensar que el señor efectivamente estaba metido en el centro de la organización criminal y que había suficientes indicios para presentar una acusación, o puede ocurrir un caso como el de Vladimir Aguilar, donde hay información circunstancial y entonces el Ministerio Público dice, mire, déjeme investigar. Para ver si hay o no hay. Y puede que yo investigue y llegue a la conclusión que no hay nada. O sea, Orlando Blanco más adelante debería aclarar lo que está diciendo en la intervención. Hay otro caso idéntico, el del magistrado Eddie Orellana. Así es. Se recordarán, el caso asociado con Roberto López Villatoro, el rey del tenis. El magistrado Orellana perdió su derecho de antejuicio, si no estoy mal, por ahí de octubre, noviembre del año pasado. Ya vamos por febrero. Antepasado, creo. No, pasado, creo. 17. O sea, pero entonces, o sea, ahí hay una clara evidencia de que hay muchas ocasiones en donde la fiscalía lo único que está diciendo es, déjame investigar. O sea, y yo solo quiero investigar porque tengo indicios de que están estas anomalías. Lo que pasa con el... O sea, no hay que verlo todo en términos de blanco y negro. Claro. Lo que ocurre con el antejuicio, y como ya lo habíamos dicho, como lo que se pretende es proteger al cargo cuando se crea pues esta garantía, en realidad lo que se está buscando es proteger a la persona como un medio para proteger a la institución que la persona representa. Entonces, para eso se establece un proceso en el cual ya sea el juez o la comisión pesquisidora no va a decir si es culpable o no, porque en realidad lo que presenta el Ministerio Público cuando solicita el antejuicio son indicios, no presenta aún una investigación o algún tipo de pruebas sólidas. Porque no lo pueden investigar. Porque no lo puede hacer. Entonces, claro, cuando se pide este permiso, en realidad eso es lo que se hace cuando se solicita un antejuicio en contra de un funcionario que goce de esta garantía. Se le pide un permiso a la institución que deba de conocerlo para poderlo investigar. Prácticamente lo que le está diciendo el Ministerio Público, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, es
ábrame la llave, quíteme la llave al candado para que yo pueda abrir el expediente y empezar a investigar a esta persona, porque como goza del derecho a antejuicio, yo no la puedo investigar, pero ni la Corte Suprema de Justicia ni el juez pesquisidor van a decir, ni siquiera si toman la decisión de retirarle el antejuicio, están diciendo si es culpable o es inocente. Eso lo va a decir un tribunal. Ahora, hay quienes dicen, bueno, si se está o se pide investigar a Villate y a Orlando Blanco por financiamiento electoral ilícito, los dos deberían de ir por la misma línea, no se diga más. ¿Hay que esperar o podemos esperar una decisión diferente de los magistrados? Pero la responsabilidad penal es individual, es decir, los casos son parecidos, los delitos son el mismo, pero creo que cada caso es totalmente distinto. Y en la ley no existe tal cosa, ni siquiera para casos tan grandes como la línea, la cooperacha y demás, no existe tal cosa como agarrar un maletín y decir a este grupo lo vamos a juzgar así y a este otro de otra forma. Es uno por uno, la responsabilidad penal es individualísima. Sobre todo es que en estos últimos días hemos visto el debate o cómo en redes sociales luego vuelve aquel fantasma del antejuicio está protegiendo a todos, entonces. Sí. Es que por eso les digo, yo creo que deberíamos de... Yo honestamente he sido fan de la idea de que el derecho de antejuicio hay que reducirlo todavía más de lo que está, pero eso implica una reforma constitucional. Claro. Y ahí entramos en arenas, aquel pantano. En arenas movedizas. Pero, a ver, en ausencia de esa reforma yo creo que sí es importante, por lo menos en la discusión, que atemperemos la consideración sobre el antejuicio. El gran problema que ha tenido el antejuicio históricamente en Guatemala es que se volvió un candado, que a nadie le quitaban el antejuicio. O sea, honestamente estamos viviendo un periodo extraordinario en términos de antejuicios, porque antes del 2015 quitarle el antejuicio a un funcionario era un proceso era más larguísimo. fácil que se alinearan todos los planetas con la Andrómeda y la Vía Láctea. Pero entonces también aprendamos varias cosas. Que le quiten el antejuicio a un funcionario, obviamente si los indicios apuntan a que el señor cometió algún acto delictivo, se le puede procesar directamente. Pero la mayoría de casos, levantar el antejuicio es para que la fiscalía pueda entrar a investigar. ¿Y qué quiere decir entrar a investigar? Por ejemplo, que la fiscalía pueda solicitar ante un juez acceso a la información financiera. Que la fiscalía pueda ir y, por ejemplo, entrar abiertamente a entrevistar testigos y preguntar, mire, ¿el funcionario tal participó de esto, sí o no? O sea, es decir... Y puede que entren y no encuentren nada. Ajá, o sea, no hay que criminalizar también a aquel funcionario que se queda sin antejuicio. Claro, el funcionario que se queda sin inmunidad no se vuelve culpable automáticamente. Hasta que vaya a los tribunales y un juez evaluando las pruebas le diga usted es culpable o es inocente, ahí lo vamos a saber. El caso del magistrado Orellana. O sea, la CICIG tenía una denuncia que decía, mire, ahí hay un préstamo raro que López Villatoro le dio al magistrado. Órale. Piden que se retire el antejuicio. Probablemente, ¿qué pasó cuando le quitaron la inmunidad al magistrado Orellana? ¿Investigaron? Probablemente lo primero que hizo la fiscalía fue pedir información financiera. Es como, mire, bancos o sistema financiero, a ver, cuénteme, ¿hay un préstamo? ¿Cómo se justificó el préstamo? Cosa que con el antejuicio no se puede hacer. Claro. Entonces, en ese momento la fiscalía puede decir, pues sí va a haber un préstamo legítimo, sí, no hay nada, va, bueno, gracias por dejarme chequear, no, ahí no hay nada, va, y desestima. O sea, tampoco no hay que creer que el antejuicio ya es una calificación de culpabilidad o no, no. Ahora, lo que se lee entre líneas, y que tal vez eso sí es preocupante, es que lo que nos demuestran estos casos y un entendimiento correcto de cómo se aplica y para qué sirve el antejuicio, es que lo que temen este tipo de funcionarios públicos, que contra viento y marea tratan de escudarse con la figura de antejuicio, es que abran el expediente y miren qué hay, o sea, que se abra investigación y se averigüe que hay algo más. O sea, realmente blindarse con el antejuicio. El miedo de los que se quieren blindar con el antejuicio no es que le quiten el antejuicio, es que cuando le quiten el antejuicio averigüen entonces de verdad qué era lo que estaba pasando. Y ahí está, por eso vemos que lo quieren entrapar de mil maneras. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Muchísimas gracias, Alejandra. Philip, no se vaya, viene la entrevista en Sin Reservas, en esta ocasión al concejal de la municipalidad, Rodolfo Nutze, para hablar del tema del tráfico y otros asuntos que nos interesan a los capitalinos y también a todos los guatemaltecos. Feliz noche, nos vemos mañana.